para este momento muy especial, y qué bueno que tú en tu agenda, en este día, en este momento, separes este tiempo para conocer más sobre el plan de salvación. Y ya sabes que aquí estamos con amigos que nos visitan de diferentes países, diferentes culturas, incluso por allí hay algunos que hablan otros dialectos, también alguna otra lengua. Sin embargo, qué bueno es que podamos estar juntos aquí para estudiar la Biblia. Entonces, como aquí tenemos la costumbre de antes de abrir la palabra de Dios, abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, permitir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra a nuestra mente, vamos a orar, porque es la manera como nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Acompáñanos donde estás para que juntos podamos orar. Querido Dios, gracias por esta linda oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra. Vamos una vez más a llevar nuestros ojos hacia ese lugar maravilloso que es el santuario. Y en tu palabra podamos encontrar lo que significa eso para nosotros. Cuán importante es comprender el plan de salvación realizado en la obra, en el ministerio de nuestro amado Jesús. Tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos ilumine, y hoy podamos comprender esta lección tan importante y podamos hacer nuestra entrega a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, esta es ya nuestra tercera lección de este recorrido por el santuario. Ya hablamos hasta aquí que el santuario es un tema muy importante en la Biblia. Sin embargo, hoy vamos a hablar de cómo Dios reveló a través de cada detalle y de cada mueble del santuario, tenía un mensaje específico de salvación y todo apuntaba hacia el sacrificio o el ministerio de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre el Evangelio en símbolos. Evangelio significa buenas nuevas. Y no existe buenas nuevas sin Cristo. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio es Cristo. Él es la buena noticia para el ser humano cuando cayó en pecado. Él es la buena nueva. Ahora, ¿cómo fue conocido Cristo en el Antiguo Testamento? Porque nosotros vemos que en el Nuevo Testamento encontramos ya el ministerio de Cristo, encontramos la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo. Mas, ¿cómo era visto Cristo en el Antiguo Testamento? Ellos solamente seguían una nube, seguían una antorcha. En el caso del santuario, les dije que cuando descendió una nube para cubrirlos del sol en el día, o una noche para calentarlos en el frío, y esa nube o esa antorcha de fuego los guiaba, era la presencia de Dios con ellos, era la manera evidente como ellos sabían de que Dios está con ellos. Ahora, Jesús, ¿quién era Jesús? ¿Cómo aparecía Jesús? Entonces vamos a encontrar que Cristo, o el ministerio, la obra que Él iba a hacer, estaba todo representado en el santuario. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de Cristo. Entonces, ¿cómo a través de símbolos la gente esperaba a Jesús? Ese es nuestro tema de hoy. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de lo que nosotros ya hemos visto hasta aquí. Dios mandó construir a Moisés un santuario. Hoy existe una réplica allá en Timnat, en Israel. De paso, quiero aprovechar allí porque grabamos un DVD en Israel, Santuario El Camino de Dios. Y este DVD fue grabado en parte en ese lugar, en esa réplica que hicieron de santuario. Y este DVD está disponible para todos nuestros amigos, ustedes también. Solamente tienen que solicitarlo a nuestro número de WhatsApp, que es más 5512-98-100-1460. Envía un mensaje al WhatsApp y allí vas a recibir entonces un DVD o un DVD totalmente gratis para profundizar el estudio. Entonces este DVD lo grabamos allá. Esta fotografía que ustedes ven aquí en la pantalla es del santuario que allá hay. Nosotros grabamos en ese lugar exactamente y allí está más o menos una réplica, una figura, una imagen del santuario que Dios mandó a construir a Moisés. Porque recordemos que ese santuario que un día era una tienda, un día fue destruido y todas las cosas que habían allí, ¿a dónde pasó? Al templo que Salomón edificó. Hoy solamente encontramos una réplica allí.
Ahora, ese santuario que Dios mandó a construir a Moisés fue construido bajo la dirección divina en cuanto a modelo, en cuanto a estructura, en cuanto al arte, los muebles, todo lo que había en el santuario fue dicho o fue mostrado por Dios a Moisés. Y aquí ya vimos también que existe un santuario celestial, existe un santuario en el cielo, que es la morada de Dios. Un día ese santuario fue contaminado con la entrada del pecado. Y si el santuario comenzó en el cielo, significa que allí tiene que ser resuelto en el mismo santuario. Y a través del santuario Dios mostraba a su pueblo cosas interesantes del Evangelio, es decir, de Cristo. El pueblo de Israel comprendía quién era Cristo a través del santuario. Y un asunto interesante que tenemos que analizar es que el santuario siempre estaba en el centro de todo el campamento de Israel. Cuando ellos estaban yendo hacia la tierra prometida, el santuario quedaba en el centro y todas las tribus estaban alrededor y todas las carpas del campamento estaban con vista ¿a dónde? Al santuario. Entonces lo primero que veía un israelita cuando abría los ojos cada mañana, al abrir su tienda, ¿qué cosa era? Santuario. Le hacía recordar ¿qué cosa? La presencia de Dios. Y qué lindo es que nosotros hoy, al abrir nuestros ojos, lo primero que podamos ver sea la gloria de Dios, la presencia de Dios, correr a la presencia de Dios. Ahora fíjense, aquí encontramos las tribus alrededor del santuario, y el santuario era el centro de la vida de Israel. Y aquí yo coloqué una expresión que me gustaría conversar con ustedes. Hoy muchas veces, hoy nuestro mundo, especialmente el mundo cristiano, mundo religioso, separa la vida de la religión. Es muy sencillo. El religioso va a una iglesia una vez por semana. El cristiano no va una vez, es todos los días cristiano. Entonces ahí está la diferencia de un religioso con un cristiano, de tener una intimidad con Dios a simplemente tener una careta, tener una máscara de religiosidad. Entonces religiosos hay millones, y el religioso tiende a separar la vida de la religión. Por ejemplo, un día por semana cambia, ¿verdad? El rostro, vestimenta, cambia sus palabras, un día. Y el resto de la semana vive como perdido. Religioso. En cambio, ¿qué era el santuario para el pueblo de Israel? Era el centro de la vida. El santuario no era el centro religioso. Era el centro de la vida. Es decir, la vida de ellos giraba alrededor de la presencia de Jehová. Que eso es lo ideal. Para eso somos llamados. Las fiestas que eran celebradas en el año giraban alrededor del santuario. Los servicios alrededor del santuario. Ellos vivían mirando al santuario. Es decir, ellos no podrían vivir sin el santuario. Era el centro de la vida, no era un centro religioso. Ahora, eso era el plan de Dios, siempre para el pueblo. ¿Qué cosa ellos tenían que recordar del santuario? Recordemos que en el santuario habían símbolos que apuntaban al ministerio de Cristo. Por eso, si nosotros queremos hablar de Cristo en su ministerio y en todas las cosas que hace, tenemos que ir al santuario. Porque todo lo que se veía y se hacía en el santuario apuntaba ¿a quién? A Jesús. Entonces el santuario es un tema cristocéntrico. Es el centro de todo lo que hacía. ¿Y qué cosas se veía en el santuario? En el santuario se veía la malignidad del pecado y la benignidad de Dios. A través de la muerte, a través de los sacrificios de los animales inocentes, se veía la malignidad del pecado y la bondad de Dios para poder restaurar y para poder perdonar al ser humano que estaba pecador. Ellos entendieron la gracia, entendieron el ministerio de Cristo a través de símbolos. Por eso hoy vamos a analizar primero cuál es el propósito de que Dios mandó a construir el santuario. Por ejemplo, número 1, ser la morada de Dios entre su pueblo. Número 2, allí tendría que depositarse la ley de Dios. Éxodo 25, 16, 31, 18. A través del santuario, ellos tenían que comprender el plan de salvación
y enseñar a las generaciones. Entonces, ¿cómo era enseñado, por ejemplo, el plan de salvación de Adán hasta Moisés? Vía oral. La importancia de la educación en la casa. Esto no era un asunto de escuelas, de profesores, no, de casa. Ellos iban transmitiendo, los niños iban mirando, iban preguntando, y los padres iban respondiendo, y ellos iban transmitiendo de generación en generación, ¿qué cosa? Que ellos estaban esperando a un Mesías. Ahora, qué interesante es Dios para enseñar. Cuando Cristo vino a la tierra, la manera como Él enseñaba, lo hacía a través de parábolas. Porque nuestra atención es despertada cada vez que escuchamos una historia. No importa el tipo de historia, es una historia, despierta nuestra atención. Jesús contó parábolas. De esa manera llegaba con el Evangelio al corazón de ellos. Y en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la manera didáctica de Dios para enseñar el plan de salvación? El santuario. Era la manera didáctica para decirte cuánto cuesta tu salvación. Lo hacía a través de imágenes. Han visto los niños en la educación primaria, ¿verdad? Jardín de educación primaria. Para hacerles entender tiene que ser con imágenes. Así Dios enseñaba a su pueblo. Cristian, ¿verdad? Sí, Cristian. Pastor, mencionaste que desde Adán hasta Moisés tuvieron un tipo de educación. Bueno, en sí todo el Antiguo Testamento fue de generación en generación. Mi pregunta es, ¿por qué Dios esperó el momento de Moisés para hacer el tabernáculo? Para enseñar al pueblo sobre el plan de salvación. Porque hasta los patriarcas nosotros tenemos que ellos entendían bien el plan de salvación y iban transmitiendo de generación en generación. Solo que de allí el pueblo de Israel cae en esclavitud. Y no había manera de que ellos, privados de su libertad, puedan entender. Y una de las cosas que ocurrió es que esa transmisión oral sobre el plan de salvación se fue perdiendo. Por el castigo, por la esclavitud. ¿Qué cosa hizo Dios? Primero los sacó, los hizo libres. Y después que les dio libertad, los sacó de la esclavitud y les llevó a la tierra que había prometido ya a los patriarcas. Prometió para Abraham. Le dijo, esta será la tierra para ti y para tu descendencia. Y es allí donde Dios una vez más les hace recordar. Vamos a descubrir en esta temporada que las cosas que Dios manda a Moisés a decir al pueblo no eran cosas que ellos no sabían. Eran cosas que ellos habían olvidado. Por ejemplo, la ley de Dios, antes de que Dios lo escriba con su dedo, ellos conocían. Solo que ellos olvidaron en la esclavitud. Y una de las cosas lindas es que Dios primero te liberta. Y una vez que te liberta, te enseña en la libertad. Entonces, como el sistema de sacrificios en la esclavitud de Egipto probablemente fue menguando, se fue perdiendo, era el momento que Dios los liberte, los haga libres, los saque para nuevamente hacerles recordar el plan de salvación que estaban olvidando. Y así los condujo hacia la tierra de Canaán. Muy bien, a través del sistema de sacrificios se mantenía viva la única verdad. Hebreos capítulo 9, versículo 22, es la verdad que todo pecador necesita conocer. Allí dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Miren esa verdad, Hebreos, el Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 22, dice así, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otras palabras, no hay perdón. O sea, ¿cuánto costó nuestra salvación? ¿Cuánto costó el perdón? La sangre. Esa verdad necesitaba mantenerse viva. A través del santuario comprendían la muerte sustitutiva. ¿Recuerdan ustedes? El pecador, cuando él veía que ofendió a Dios, llevaba una ofrenda, un sacrificio. Y él entendía que ese animalito moría en su lugar. O sea, si nosotros queremos hablar de la mayor injusticia que hay en el mundo, no es la injusticia que alguien nos hace. La mayor injusticia es la siguiente, que tú mereces morir, pero tu culpa lo pagó otro. ¿Es injusto o no es injusto eso? Es. Pero allí se mostró la justicia de Dios, tomando nuestro lugar, siendo nuestro sustituto. Ahí tenemos una pregunta.
Bueno, pastor, quería preguntar, ¿qué tipo de animales se usaban en los sacrificios? ¿Era solamente un cordero o algo por el estilo? No, en el libro de Levítico, capítulo 1 hasta el capítulo 7, encontramos diferentes tipos de ofrendas. Encontramos tórtolas, palominos, aves, de corderos, y había incluso un tipo de ofrenda para cada pecado. No porque hubiese pecado más grande y más pequeño, porque todo pecado ofende a Dios, pero sí hay grados de consecuencia en el pecado. Un ladrón tiene una consecuencia diferente que un asesino. Las consecuencias son totalmente diferentes. Entonces habían tipos de ofrenda para diversos tipos de pecado. Pero la ofrenda más común era la de un cordero. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a través del santuario, nosotros entendemos el Evangelio en símbolo, es decir, Cristo en símbolo. Vamos para allá entonces. Miren, ve. Me encanta ver cómo Dios llama la atención del ser humano y quiere colocar esta verdad y lo hace de la manera más didáctica. ¿Recuerdan ustedes que yo les dije que Satanás atrapa la atención para llevarnos al pecado? O que atrapa nuestros sentidos para llevarnos al pecado. Dios llama la atención a través de los sentidos para traernos de vuelta. ¿Cómo el ser humano se arrepiente? Cuando escucha la voz de Dios a través de su palabra. Cuando ve los milagros de Dios. Cuando experimenta. Entonces, los sentidos que Satanás lo puede usar para desviarte son los sentidos que Dios puede usar para atraerte. Entonces, allí vemos que en el santuario Dios usó los 5 sentidos. Miren, eso se llama la pedagogía multisensorial divina. Dios, por ejemplo, utilizó el tacto para tocar el animal. ¿Qué usaba? Tacto. Antes del sacrificio, el animal era tocado, porque los pecados se transferían a la víctima que iba a tomar tu lugar. Usar el oído, porque el sacerdote pronunciaba las bendiciones, el oído. El sacerdote a veces tocaba el shofar, que vamos a ver en la próxima lección, para una fiesta, oído. Utilizaba la vista, ¿cómo? Los muebles. A través de los muebles había un mensaje. El olfato, ¿recuerdan el altar de incienso que siempre se colocaba incienso? Y cuando salía del santuario, el olor se expandía incluso por el campamento. Olfato, utilizaba el gusto, porque algunos sacrificios o algunas ofrendas ellos comían. Por ejemplo, en la fiesta de la Pascua el cordero era comido. Entonces, los sentidos eran también usados. Era la manera didáctica como Dios decía, yo te amo y yo tengo un plan para ti. Vamos entonces a ver qué representaba cada uno de los muebles. Número 1, fuente de bronce. Éxodo 30, 18 al 21, ya leímos ese texto. Dice que había una fuente que era de bronce, que es el lavatorio, la fuente de agua, que es la que nosotros tenemos aquí, que incluso tenemos agua. Nosotros ya dijimos que aquí se lavaba el sacerdote antes de oficiar, antes de tomar la sangre, antes de poder oficiar o entrar al lugar santo. Se lavaba las manos y los pies. Ahora, presten atención. Ese altar o esa fuente con agua tenía lecciones de pureza y eso despertaba la necesidad de una limpieza no solamente física, sino también, ¿qué cosa? Espiritual. La limpieza no solamente tenía que ser de manos, también de mente. Otra cosa, ¿a qué representaba esa agua? Miren lo que dice Juan 7:37. ¿Alguien toma el micrófono, por favor? Lee, también está aquí en la pantalla. ¿Alguien quiere leer? Por favor. Vamos allí. Puede leer. En el último y gran día de la fiesta, Jesús puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús está hablando. Era la fiesta, dice. Era la fiesta de los tabernáculos que Jesús fue, allí en Jerusalén. Jesús se levantó y dijo, si alguno tiene sed, venga y beba. ¡Wow! ¿A qué representaba el agua entonces? A través del agua que purifica, que limpia las manos, que limpia los pies, y esta agua podía limpiar el corazón. ¿A qué representaba esta agua? Que Cristo puede purificarte. Entonces, ¿el agua era el símbolo de qué?
de Cristo. O sea, Cristo era mostrado en todo lo que había. ¿Quieren otro texto? Juan capítulo 4. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana? Miren, ven. Juan capítulo 4. Ahí encontramos un diálogo que tiene con la mujer samaritana. Vamos a leer el versículo 13. Dice así: Jesús le respondió y le dijo: cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy la verdadera fuente de agua. Entonces, si los israelitas miraban siempre la fuente de agua como símbolo de purificación, cuando Jesús dijo, yo soy el agua, ellos tenían que relacionar que eso representaba a Él. ¿Ustedes saben cuál es el último llamado que Dios hace a toda la humanidad? Apocalipsis 22, 17. Miren, la Biblia está finalizando allí. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice así: el Espíritu, que es el Espíritu Santo, y la esposa, que representa a la iglesia, dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida. ¿Quién es el agua de vida? Cristo. ¿A dónde te lleva el Espíritu? A Cristo. ¿A dónde te lleva la iglesia? A Cristo. Porque a Él representaba esa fuente de agua. Ahora, ¿cómo eso se aplica en la vida? Porque yo puedo aceptar a Cristo, Él me purifica, sí, pero incluso hay un rito. Hay una ceremonia que me ayuda a entender que puedo ser purificado por Cristo. ¿Cómo se llama eso? Bautismo. Miren, Hechos capítulo 22. Vamos al libro de Hechos. Capítulo 22, versículo 16. Pablo está contando su testimonio. 22, 16. Y Ananías, cuando llegó, le dijo así. Dice así: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, lávate. ¿Cómo el ser humano se lava? ¿Cómo el ser humano se purifica? Cuando acepta a Cristo, tiene que pasar por este mueble. Una vez que bebe del agua de vida, tiene que entrar también un rito. Así como el sacerdote se lavaba las manos y los pies, hoy el ser humano puede lavar de sus pecados. ¿Dónde? En el bautismo. Entonces, esa fuente de agua representaba a Cristo, el que puede purificar los pecados. Él es el agua que purifica. Muy bien. Vamos al otro mueble, altar de sacrificios. ¿Para qué servía este altar? Para que las personas recuerden que allí quien merecía arder o quien merecía morir no era ese animal inocente, era yo, era el pecador, sino que alguien está tomando allí mi lugar. Entonces, ¿cuál era el único aporte que daba el pecador? Dos cosas. El único aporte del pecador era su pecado y degollar a la víctima. Es todo lo que puede hacer el ser humano. Es todo el aporte. Porque después que aportaba todo lo que hacía, ¿quién era? El sacerdote. Por eso vamos a descubrir en esta temporada que Jesús era la ofrenda y el sacerdote. Todo lo que hacía el pecador era venir trayendo su pecado y dando muerte a un inocente. Eso era todo el aporte. Todo lo demás hacía el pecador. Eso es la gracia de Dios. Todo lo que tienes que hacer es ir. Ahora, en el altar de sacrificio, nosotros encontramos un sustituto y un sacerdote. Y cada vez que moría un animal, se veía la gravedad del pecado. Ahora, mis amigos, recuerden un asunto muy interesante. Este altar del holocausto, ¿a qué representaba? Al Calvario. Así como aquí morían todos los días, se ofrecían ofrendas y moría un cordero, mañana y tarde. Aquí como se derramaba la sangre inocente de animales, sustituyendo al pecador, un día este altar se levantaría en forma de una cruz. Pero ya no para morir todos los días, porque el verdadero Cordero de Dios era Cristo. Todo lo demás, ¿qué cosa era? Símbolo. ¿Recuerdan ustedes cuando Juan vio
a Jesús viniendo al río Jordán para ser bautizado, Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Este es el Cordero. Durante todos los años que ellos ofrecían el sacrificio, por la fe miraban a ¿quién? A Cristo. Nosotros hoy por la fe vimos o vemos lo que Cristo hizo. Ellos por la fe veían lo que Cristo iba a hacer. Pero todos fuimos alcanzados por esa maravillosa gracia. No cambies el canal, vamos a una breve pausa y ya regresamos. Y estamos de regreso, esto es Biblia Fácil, ya sabes que puedes solicitar totalmente gratis el estudio bíblico en formato DVD, Santuario El Camino de Dios. Todo lo que tienes que hacer es enviarnos ahora mismo un mensaje a nuestro WhatsApp más 5512 9810 1460. Y vas a profundizar más tu conocimiento incluso sobre esta temática interesante que es el santuario. Muy bien amigos, estamos hablando sobre el Evangelio en símbolos y vimos que cada mueble del santuario representaba a Cristo. Esa fuente de agua representaba a Cristo, quien purifica de los pecados. Este altar del holocausto representaba ¿qué cosa? La cruz del Calvario, donde Cristo iba a morir en nuestro favor. Pero el santuario tenía más muebles. Vamos a ver si los otros muebles también representan a Cristo. Miren lo que dice Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos... Zulma, ¿puedes leer ese texto, por favor? Vamos allí. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvéis al Dios vivo? Entonces ahí qué cosa está diciendo Hebreos, o la epístola a los Hebreos. Si esa sangre, aún de inocentes, que ya entraba contaminada por el pecado, puede darnos perdón, ¿cuánto más la sangre perfecta de Cristo? Entonces, el altar del holocausto representaba el sacrificio de Jesús. ¿Recuerdan ustedes que en el lugar santo habían 3 muebles? ¿Cuáles eran? La mesa de panes, un candelabro y un altar de incienso. Vamos a ver a qué representa. El altar de incienso, vamos a comenzar por el final. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Presten atención que esto es interesante. Apocalipsis 5, 8. Voy a ver ahí quién tiene el texto. Luis, ¿tienes el texto? Por favor. Demetrio también tiene el texto ahí, ¿no? Te voy a dar otro texto, Demetrio, para leer. Puedes ir buscando Juan capítulo 14, ¿ya? Vamos ahí, Luis. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Luis, ¿qué es el incienso? Era las oraciones de los santos. Eso es lo que dice aquí. ¿A qué representaba entonces el incienso? Oraciones de los santos. Es decir, ¿y quién es un santo? Santo es aquel que tiene comunión con Dios. La palabra santo, kadosh, significa separado. El momento que aceptas a Cristo, tú eres separado para servir a Cristo. Te conviertes en un santo en la medida que caminas con Cristo. Dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Con quién andas? Con Cristo. Cristo es santo, tú eres santo. Ah, no, pero soy pecador. Tú pecas, es verdad, tenemos naturaleza pecaminosa. Pero en la medida que caminamos con Cristo son santos. Entonces, las oraciones de los santos, las oraciones de los creyentes. Demetrio, ¿qué dice Juan capítulo 14, versículo 13? Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Muy bien, presten atención.
Apocalipsis dice que el incienso representaba ¿qué? Las oraciones. ¿Está bien? Entonces, toda oración llega como incienso, como un olor grato. Sin embargo, Juan 14 dice así, todo lo que pidieres. Entonces, toda oración que llega al cielo va dirigida en nombre de ¿quién? En nombre de Jesús. Jesús dice, todo lo que pidieres en mi nombre. Entonces, incluso el altar de incienso, que representa las oraciones de los santos, también representa ¿qué cosa? La intercesión de Cristo, porque cada vez que pedimos, Él nos responde cuando oramos en su nombre. Eso también representaba a Cristo. Recordemos que el incienso era para perfumar el ambiente contaminado por la sangre. Mas ahora dice Apocalipsis que representa las oraciones de los santos. Y esas oraciones son llegadas ante el trono de la gracia por el nombre de Cristo. Representa también a Cristo. La mesa de los panes. Juan capítulo 6, versículo 35. ¿Recuerdan que Jesús dijo, yo soy el agua de vida, o Él es la fuente del agua verdadera? Vamos a ver qué dice Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35. ¿Quién no leyó todavía aquí? Por favor, puedes leer. 6:35. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Muy bien. ¿A qué representaba el pan? A Cristo. Ustedes se dan cuenta que cada mueble era Cristo. ¿Cómo ellos conocieron a Cristo? A través del santuario. Yo soy el pan de vida. Y allí Él sigue hablando. Vuestros padres comieron el pan, vuestros padres fueron sustentados allí en el desierto. Pero ahora los digo, yo soy el pan de vida. Él es la provisión, Él es el sustento. Así como nuestro cuerpo físico necesita alimento, pan para vivir, nuestro espíritu, cuando hablo de espíritu estoy hablando del aspecto, del área espiritual, necesita de Cristo para que la vida pueda estar completa. Entonces, Él es el pan de vida. Esos panes que eran cambiados cada semana, cada 7 días por los sacerdotes, era también el símbolo de Cristo. Y el candelabro, ahí mismo Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Griselda, ¿tienes ahí el texto? Por favor. Otra vez Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Gracias. ¿Quién es el pan? Cristo. ¿Quién es la luz? Cristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas. Todo representaba a Cristo. Y no solamente había esos muebles en el lugar santo. Recuerdan que falta todavía un mueble, ¿verdad? ¿Dónde? En el lugar santísimo. Cuando llegamos al lugar santísimo, encontramos solamente un mueble, una caja hecha de oro que tenía una tapa. ¿Cómo se llamaba esa tapa? No sé si ustedes recuerdan que les dije que puedan aprender esa palabra. Esa tapa se llamaba propiciación o propiciatorio. Ese era el nombre, propiciatorio. ¿Por qué? Hoy lo vamos a entender por qué propiciatorio. Al pie de la tapa, ¿qué cosa estaba? La ley de Dios. Y encima de la tapa, ¿qué estaba? La gloria de Dios. Entonces, lo que separaba la ley de la gloria, ¿qué cosa era? Una tapa. ¿Correcto? Muy bien, solo que en esa tapa habían 2 querubines. Y esos querubines estaban mirando. Hay personas que dicen, ya ve, pastor, entonces ahí habían imágenes y entonces no está mal hoy día postrarnos ante una imagen. Yo quiero sacar esa duda porque en el santuario es verdad que habían 2 querubines, 2 ángeles, 2 figuras de ángeles allí, mas yo quiero decir que no tiene nada que ver con las imágenes de hoy. ¿Por qué razón? Número 1, ¿quién veía esos querubines? Solo el sumo sacerdote una vez por año. ¿El pueblo lo adoraba? No. ¿El pueblo se arrodillaba? No. ¿El pueblo lo veía? No. Y el sumo sacerdote cuando entraba, no entraba a postrarse ante los querubines, sino ante la presencia de Dios. Es decir, los querubines no tenían nada que ver en la adoración.
Era solo la representación de lo que había en el cielo. Entonces, ¿es diferente que hoy pueda arrodillarme delante de un ídolo y todo? Sí, lo es. Les voy a decir por qué. Miren, ven. Incluso, aunque tengas buenas intenciones, no, pero es por respeto a María, Pablo, etcétera, y estoy hablando, por favor, con mucho cariño para mis hermanos católicos y todos aquellos que creen en algún santo. Préstame atención. Dios no se complace con eso, porque Él es el único mediador, es el único intercesor. Cuando nuestra atención es llevada a otro lugar, es peligroso, y te voy a mostrar por qué. Ustedes sabían que la serpiente de bronce que allí Moisés levantó en el desierto, un día fue un símbolo de adoración. Y es allí donde esa serpiente fue destruida. Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Segunda de Reyes. Ah, no, pero eso representaba a Cristo. Aunque represente a Cristo, miren, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Es interesante ese texto. Dice así: quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ahora yo les pregunto, ¿acaso esa serpiente de bronce no representaba a Jesús? Representaba a Jesús, porque todo aquel que miraba a la serpiente sanaba. Y aun cuando represente a Jesús, ahora ya no sirve más. ¿Por qué? Porque se convirtió en un lugar de idolatría. ¿Están entendiendo que estos querubines allí no son imágenes como las que hoy dicen que como en el santuario había imágenes, hoy también tenemos derecho a postrarnos ante imágenes? No tiene nada que ver. Ahora, vamos entonces para ese último mueble. Aquí nosotros encontramos la puerta del atrio. Aquí está el lugar santo, el lugar santísimo. Vamos a colocar los muebles. Ustedes ven ahí los muebles. El orden era esto, ¿verdad? Una fuente de agua, un altar, estaba el candelabro, los panes, un altar de incienso y finalmente, ¿qué cosa estaba? El arca, o allí el arca de testimonio, donde estaba la ley de Dios. ¿Está bien? Muy bien. Lugar santísimo, lugar santo y atrio. Los tres lugares del santuario. Presten atención. Aquí había una puerta, aquí había un velo, que es este primer velo que nosotros estamos viendo. Estas columnas eran de oro y había un velo. ¿Y qué dividía del lugar santo al lugar santísimo? Otro velo. ¿Recuerdan eso? Eso ya explicamos en lecciones anteriores. Muy bien, miren lo que ocurría. Si nosotros juntamos todos los muebles, desde la entrada hasta el propiciatorio, ¿qué cosa es lo que encontramos? Una cruz. Dentro del santuario. Si todos los muebles hablaban de Cristo, incluso la posición de los muebles ya llevaba hacia una cruz. Aquí tenemos un solo mueble y aquí en los pies dos. Ahora, aquí hay una linda interpretación. Ahí está la cruz. Esto es el camino de justificación. ¿Por qué? Cuando tú aceptas a Cristo y te bautizas, Dios te justifica. Cuando aceptas el sacrificio de Jesús y te bautizas, que está simbolizado por el agua, eres justificado. Pero Dios no te quiere dejar en el atrio, Dios te quiere llevar ¿a dónde? Al lugar santo, para que comas del pan. ¿Quién es el pan? Cristo. Para que ores, para que seas luz y reciba la luz de Cristo y seas luz. Esto es el camino de santificación. Dios te justifica, pero también te santifica. Y un día va a volver a la tierra y nos llevará a su presencia, donde está la morada, donde venía la Shekinah o la gloria de Dios. Eso sería la glorificación, porque estaremos ¿dónde? En el mismo trono de Dios. Esto sería lo que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todo estaba representado dentro del santuario. Muy bien, en el santuario nosotros encontramos que había una relación estrecha, el santuario terrenal con el santuario celestial. ¿Por qué razón? Porque había una relación estructural y una relación funcional. ¿Qué cosa es la relación estructural? Las cosas que Moisés vio, lo colocó aquí en miniatura. Y funcional, las funciones y los servicios que se hacían en el santuario, ¿qué cosa apuntaban? El ministerio de Jesús después de su muerte. Los muebles representaban
la muerte de Jesús, pero los servicios que se hacían en el santuario representaba qué haría Jesús después de su muerte. ¿Por qué? Porque en los muebles encontramos que Jesús era la ofrenda o el sacrificio, pero después de su muerte ya no es más la ofrenda. ¿Qué cosa es? El sacerdote y el sumo sacerdote. Eso lo vamos a ver en las próximas lecciones. Entonces tiene una relación estructural, de estructura y de funciones. Todos los muebles que Moisés vio, él los hizo en la tierra. Pero todas las funciones que hacía en la tierra, un día Cristo los realizaría ¿dónde? En el cielo. Eso es el plan completo de salvación. Entonces ahí encontramos, en el lugar santo entraba solamente el sacerdote para realizar un servicio diario. Recuerdan que yo les mencioné, se realizaban 2 sacrificios por día, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Todos los días. Esto se llamaba tamid, continuo. No había un día que no se realizaba. Y en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote para hacer una sola vez la limpieza o la purificación del santuario. Eso significa que si todos los muebles representaban a Cristo, las funciones que se hacían aquí también representarían a Cristo. ¿A dónde me lleva eso? Que un día Cristo iría al cielo para ser mi sacerdote. Pero luego sería, ¿qué cosa? Mi sumo sacerdote. Porque aquí había 2 funciones. Y en el cielo también habría 2 funciones de Cristo. Eso significa el ministerio bifásico de Cristo, como sacerdote y como sumo sacerdote. ¿Correcto? Ahora, en el servicio anual era un día muy diferente. En el servicio diario, el sacerdote aquí quemaba la ofrenda, el humo subía, pedía perdón por el pueblo, etc. Pero en el servicio anual no. En el servicio anual quien entraba en escena era el sumo sacerdote. Ustedes saben que el sumo sacerdote antes de entrar a ese lugar, 10 días antes comenzaba su preparación. Hasta los calzoncillos tenía que cambiarse. Dice la Biblia que eran de lino para entrar al lugar santísimo. Él ofrecía sacrificio por él y por su familia. 7 días antes estaba aquí, en el santuario, en la presencia de Dios, antes de entrar al lugar santísimo. Y cuando llegaba ese día, habían 2 cosas que tenemos que entender: cuándo y cómo. ¿Cuándo? Eso vamos a ver después, pero le voy a dar un adelanto. Era el 10º día del 7º mes. El 7º mes era Tishri, que para nosotros sería octubre. Era un día que Dios le dijo a Moisés que ese día sería la purificación del santuario. En ese día se traían 2 machos cabríos. Se echaba suerte, uno era para Dios y el otro era para Azazel. Azazel era un demonio, que por allí ellos conocían el nombre de un demonio en el desierto. Entonces, uno era dedicado para Dios. El que era dedicado para Dios representaba a Cristo porque moría. Y con la sangre de ese animal, el sumo sacerdote ingresaba hasta el lugar santísimo. ¿Y saben dónde asperjaba la sangre? En el propiciatorio. Les voy a explicar qué es el propiciatorio. Cristo es el propiciatorio. ¿Por qué razón? ¿Recuerdan que les dije que estaba al pie del propiciatorio la ley y encima la Shekinah, que es la gloria de Dios? ¿Qué cosa dividía? La tapa. Entonces, la ley que nosotros quebramos y la gloria de Dios, que es santa e infinita, Cristo es nuestro intercesor, es nuestro mediador. Por eso estaba entre la ley y la gloria de Dios. Por eso es que Él es el Dios hombre. Con una mano sostiene el brazo del Padre y